Bienvenido al cuarto video sobre resolución de ecuaciones trig. El objetivo de este video es resolver ecuaciones trigas con medio ángulo y múltiples ángulos. Queremos resolver esta ecuación en el intervalo de 0 a 360 grados. Y aviso que es diferente sobre este tenemos medios ángulos. Pero vamos adelante y hacemos esto de la misma manera. Agregue sin x2 a ambos lados de la ecuación. Eso nos daría 2 seno de x dividido por 2 igual raíz cuadrada 2. Dividiremos en ambos lados por 2. Tenemos un sino de x dividido por 2 igual raíz cuadrada 2. Esto parece como otros tipos de ecuaciones que solucionamos, excepto ahora tenemos un medio ángulo. Lo que podemos hacer aquí es que este medio ángulo igual. Vamos a escribir esto en términos de u ahora. Tenemos sin u igual root cuadrado 2. Solucionaremos esto como normalmente le encontraremos. Y luego solucionaremos para x en esta ecuación. Una relación de raíz cuadrada 2 debe recordarle a un triángulo de referencia de 45, 90. El sino de 45 grados sería un raíz cuadrada 2 que racionalizaría la raíz cuadrada 2. Tenemos un ángulo de referencia de 45 grados. Lo siguiente que debemos recordar es que sin θ será positiva en el primer y segundo cuadrante. Tenemos que dibujar un ángulo de referencia de 45 grados en el primer cuadrante y también en el segundo cuadrante. Y vamos adelante y etiquetemos todos estos lados. Tenemos dos ángulos posibles para u. Podemos tener un ángulo de 45 grados. También podemos tener un ángulo de 135 grados. Ahora, tenga cuidado porque nuestra solución necesita estar en términos de x, no u, para que podamos ir adelante, y reemplazar u en esta ecuación y luego resolver por x. Podemos ver aquí para resolver por x multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2. So x igual 90 grados y x igual 270 grados para este problema. Vamos adelante y pruebe otro. Aquí tenemos un ángulo triple. Sigamos el mismo procedimiento. Resuelvamos esto para cosine 3x. Agregaremos la raíz cuadrada 3 a ambos lados, dividir por 2. Entonces, de nuevo, esto parece muy familiar, pero ahora vamos a reemplazar 3x con u en su lugar. Tenemos cosino u igual raíz cuadrada 2. Encontraremos u y luego volverá aquí, y encontrará el valor de x, y la relación de la raíz cuadrada 2 debe recordarle a un triángulo derecho de 30, 60, 90. El cosino de 30 grados igual raíz cuadrada 2. Tenemos un ángulo de referencia de 30 grados. Cosine es positivo en el primer y cuarto cuadrante. Bosquejaremos un ángulo de referencia de 30 grados en el primer y el cuarto cuadrante. Bosquejaremos dos diferentes triángulos de referencia, uno aquí en el primero y uno aquí en el segundo también. Y, de nuevo, etiquetaremos todos los lados del triángulo, y luego determinamos cuáles son estos ángulos. Bueno, obviamente, el primero tiene 3 grados, y el segundo ángulo sería 360, 30 o 330 grados. De nuevo, eso es a lo que es igual. Queremos encontrar el valor de x, así que usando esta ecuación ahora tenemos 30 igual 3x. Dividiendo ambos lados por 3, tenemos x igual 10 grados. Y para u igual 330, tenemos 330 igual 3x. Dividiendo ambos lados por 3, x igual 110 grados. Así que es importante recordar cuando hacemos esta sustitución. Debemos volver y encontrar el valor de x ahora. Este problema es un poco diferente. Tenemos cosine 2θ y un cosine θ. Dado que estos ángulos no son lo mismo, vamos a tener que realizar una sustitución. Recuerde que cosine 2θ igual 2 cosine cuadrado θ, 1. Así que vamos a realizar la sustitución de cosine 2θ. Esto es en forma cuadrática, así vamos adelante y ponga estos términos en orden descendente. Esto es factorable. 2 cosine θ, cosine θ. Ahora tenemos que jugar alrededor de los factores de menos 1. Si ponemos a, 1 aquí y más 1 aquí, el producto exterior es menos 2 cosine θ, más el producto interior de un cosine θ igual el término medio. Ahora ponemos cada uno de estos factores iguales a 0.
Si ponemos esto igual a 0 y solucionamos para un coseta teta, teníamos cosine teta igual al sustrato 1, dividir por 2. Y en aquí teníamos cosine teta, agregar 1 a ambos lados. Tiene cosine teta igual 1. Volver a nuestros triángulos de referencia para un cosine teta igual menos 1, 2. Volver a los 30, 60, 90, el cosino de 60 grados es 1, 2. Pero queremos menos 1, 2. El cosino es negativo en el segundo y tercer cuadrante. Así que dibujaremos un ángulo de referencia de 60 grados en los dos cuadrantes. Esto sería 120 grados. El segundo ángulo sería 180 más 60 o 240 grados. A continuación queremos saber dónde cosina teta igual 1. Recuerda en el círculo de la unidad de cosina teta igual la coordinada por x es igual a 1 a la derecha aquí en este punto en el círculo de la unidad. Y este ángulo sería, en el intervalo dado vamos a utilizar 0 grados o 0 radiantes. Y también aviso que querían nuestras respuestas en radianos. Vamos adelante y convertir estos a los radianos. 2π3 radians y esto sería 4π3 radians. Y creo que somos buenos en este problema. Creo que tenemos tiempo para uno más. Y, de nuevo, aviso, tenemos sin teta, sin 2 teta. Como este es un ángulo único y este es un ángulo doble, no podemos aislar una de las funciones trig. Vamos a tener que hacer una sustitución usando sin 2 teta igual 2 sin teta cosine teta. Así que empecemos con eso. Ahora, puede ser difícil determinar qué identidad usar para realizar la sustitución. Ya lo he proporcionado, lo que lo hace un poco más fácil. Por lo tanto que estás haciendo estos problemas, debes tener una lista de identidades a mano para que puedas referirlo. Ahora, aunque esto es en términos de dos diferentes funciones trigonométricas, hay un factor común de sin teta que podemos factorar. Así que nos quedaríamos con 1, 2 cosine teta. Establecer cada uno de estos factores es igual a 0. Tenemos sin teta igual 0, 1, 2 cosine teta igual 0. Resuelvamos esto para un cosine teta. Así que restaremos 1 y luego dividiremos por menos 2. Eso sería un positivo más 1, 2. Encuentra nuestros ángulos ahora. Sin teta igual 0. Recuerda en el círculo de la unidad sin teta igual, y la coordinación y sería 0 en el eje X. Tan sin teta sería 0 aquí y aquí. Y, de nuevo, en este intervalo usaremos 0 radiantes. Y aquí teníamos pi radianos. Y, de nuevo, este es el punto. Y este es el punto. La coordenada y es igual a 0. Siguiente por 1, 2 volveremos a nuestro triángulo derecho 30, 60, 90. Estamos buscando un ángulo que tiene un coseno de 1, 2 y que sería de 60 grados. Cosine es positivo en el primer y cuarto cuadrante porque es igual a XR. X es positivo en el primer y cuarto cuadrante. Dibujemos un ángulo de referencia de 60 grados en el primer y el cuarto cuadrante, que nos decirían que un ángulo sería 60 grados y el otro ángulo sería 300 grados. Solicitaron nuestras respuestas para estar en radianos, así que convertir estos a radianos. Esto sería pi3, 300 grados serían 5π3. Bueno, creo que lo haré para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Tenga un buen día.